Muy buenas tardes, queridos compatriotas, estimados amigos de México. Soy Cecilia Villanueva Bracho, la cónsul de México en Frankfurt. El día de hoy tengo el gusto de presentarles el cuarto conversatorio organizado por este consulado. Con el inicio de la nueva administración se ha puesto en marcha la diplomacia cultural de México, a partir de una nueva conversación de México con el mundo. Como parte de ella, se pretende también reconocer y promover el talento de los mexicanos en el exterior. Así, el consulado tiene la encomienda de hacer lo propio en el centro y sur de Alemania, que es la circunscripción de esta oficina consular. En ella radican aproximadamente 11.500 mexicanos de un total de 17.500 que se encuentran en Alemania. Con ellos, este país es la cuarta diáspora de mexicanos en el exterior, después de Estados Unidos, Canadá y España. Adicionalmente, deseo comentarles que el consulado coordina en el marco de la diplomacia cultural el programa Conversación de Jóvenes de México con el Mundo, cuyo objetivo es promover el diálogo intercultural de, con y para jóvenes, buscando nuevos enfoques para una mejor transversalidad, integralidad e inclusividad. El día de hoy tengo el gusto de presentar a 3 músicos mexicanos que radican en Frankfurt y Mainz, ciudades de los estados de Hesse y Renania-Palatinado, respectivamente, que son 2 de los 6 estados de nuestra circunscripción. Tenemos hoy con nosotros como invitados a Luis Javier Núñez e Ignacio Olivarec, ambos directores de orquesta, y Sebastián Salinas, violonchelista. Muy buenas tardes, gracias por estar hoy con nosotros. El conversatorio se realizará a partir de algunas preguntas que iremos formulando a nuestros invitados y luego leeremos sus comentarios o preguntas que deseen enviarnos a través de Facebook o a nuestro correo electrónico culturalesfrk@sre.gov.mx culturalesfrk@sre.gov.mx. Antes de iniciar, quisiera presentarles a estos 3 talentos mexicanos. Luis Javier Núñez es originario de la Ciudad de México. Es director de orquesta y coro, pianista y guitarrista. Su actividad musical lo ha llevado a presentarse en distintos escenarios de México, Estados Unidos, España, Alemania y Austria, entre otros. Comenzó su formación musical en el piano a los 4 años. En 2006 ingresó al Instituto Cardenal Miranda, donde estudió dirección de orquesta y coro bajo la tutela de Javier González Texcucano y de Rodrigo Ramos Elordu. Sus estudios en esta institución los terminó en 2013 con mención honorífica gracias a su interpretación del Requiem de Gabriel Fauré y la Sinfonía número 5 en do menor de Beethoven. Entre 2011 y 2013 fue receptor de una beca por parte del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, FONCA, y el Sistema Nacional de Fomento Musical dentro del taller de dirección orquestal. Se trasladó a Barcelona en 2013 para continuar su formación en la Escuela Superior de Música de Cataluña. Sus estudios de dirección orquestal estuvieron a cargo de Jordi Mora, quien lo introdujo a la fenomenología musical. Desde 2019 reside en Frankfurt, donde además de su trabajo como profesor de música, forma parte de distintas agrupaciones musicales. También participa en proyectos de arte multidisciplinario con el colectivo Limenal, del que es miembro fundador. Muchas gracias, Luis Javier, por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por la invitación, mucho gusto. Sebastián Salinas Gamboa nació en Taxco de Alarcón, Guerrero. Realizó sus estudios de violonchelo en la Universidad Veracruzana de Jalapa con el profesor checo Jiří Bunata. Después estudió en Alemania en la Hochschule für Musik de Mainz con el profesor Friedemann Schulz. En México se desempeñó como violonchelista principal en la ciudad de Puebla en la Orquesta de Cámara Universitaria, Orquesta Sinfónica Juvenil Secamba y más tarde en Jalapa en la Orquesta de Música Antigua. Ha sido becario del Fomento a la Cultura del Estado de Puebla, becario de la Orquesta Juvenil del Estado de Veracruz y del Banco de Leutkirch, Alemania. Fue director artístico y administrativo de la Orquesta Sinfónica de Mainz en Alemania del 2014 al 2016. Ha tocado en diversas orquestas en México, China y Europa, principalmente en Alemania.
Actualmente es chelista principal de la Orquesta Filarmónica Sinfonietta de Mainz y colabora con la Orquesta de la Ópera de Frankfurt y la Orquesta Beethoven de Hesse. Muchas gracias, bienvenido, Sebastián. Ignacio Olivarec. Sí, gracias, Sebastián. Ignacio Olivarec nació en la Ciudad de México, es historiador, musicólogo, director de orquesta, director coral y doctor en filosofía. En México estudió en la Universidad Iberoamericana, el Conservatorio Nacional de Música y el Instituto Cardenal Miranda. Sus estudios de posgrado los realizó en la Hochschule für Musik Detmold, la Hochschule für Musik und Darstellende Kunst de Frankfurt y en la Universidad Goethe de Frankfurt. En 1998 se estrenó en la Catedral de Frankfurt su obra Misa de Chiapas para dos sopranos, contralto, coro, orquesta y órgano en el marco de una semana de discusión e información acerca de las culturas en Chiapas y la situación de los derechos humanos. Posteriormente continuó sucesivamente una larga lista de estrenos y conciertos de sus obras en México y Europa. Ha dirigido diversas orquestas y ensambles en Alemania, España, Francia, Guatemala y México. Actualmente es presidente de la Sociedad Mexicana Filarmónica de Frankfurt y director artístico del ensamble Echaudi Anáhuac, además de ser encargado de la música sacra de la comunidad católica de habla hispana en Frankfurt del Meno. Bienvenido, Ignacio, también con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Pues pasaremos ahora ya a nuestro conversatorio. Estoy muy emocionada de tener a los tres músicos en nuestro programa el día de hoy. Quisiera hacerles una pregunta a los tres, empezando por Luis. ¿Cómo iniciaste tus estudios de música? ¿Por qué? ¿Y cómo llegaste a Alemania? Y luego me gustaría también saber de Ignacio y Sebastián, ¿cómo fue este inicio de su carrera profesional? Claro que sí. De nuevo, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo empecé a estudiar música. Mis papás son músicos también. Y bueno, la música fue parte de nuestra vida siempre. Y a los 4 años comencé a estudiar piano. Y bueno, siempre estuvo el instrumento cerca de mí durante la escuela, pero realmente como una parte complementaria de mi educación, ¿no? De mi educación como niño, como desde la primaria y esto, pero no enfocado a la carrera. Fue hasta que estuve en la preparatoria que estaba decidiendo más enfocarme en la música. Estudiaba en las tardes música, en las mañanas iba a la escuela. Y cuando terminó la preparatoria, estaba pensando estudiar composición. Estaba muy interesado en la composición para cine. Y ingresé al Instituto Cardenal Miranda. Y estando ahí fue que me llamó muchísimo la atención la dirección de coro en un principio, que es lo que había ahí. Y bueno, el maestro, el padre Javier González, me motivó también demasiado en buscar en esa dirección y lo probé y me encantó. Es algo que hice una vez y me sentí muy cómodo, como me di cuenta que era algo que realmente podía hacer de mi vida. Y entonces decidí continuar mis estudios en esa dirección. Sí, después de unos cuantos años ahí, estuve dirigiendo muchas veces coros que organizaba con amigos, nos juntábamos a cantar, a veces en misas, en distintos eventos. Y bueno, fue después de unos años que recibo la oportunidad de audicionar para una beca para Fomento musical. Y bueno, fui seleccionado junto a otros compañeros. Éramos 10 becarios de todo el país y teníamos unas clases en la Ciudad de México. Trabajamos también frecuentemente con la orquesta Carlos Chávez en hacer seccionales,
Algunas veces teníamos clases con directores que venían a dirigir la orquesta. En fin, fue un tiempo de mucho aprendizaje, de hacer amigos nuevos, de ampliar mi círculo de amigos de la música. Esta orquesta está llena de músicos talentosísimos de todo el país. Fue una experiencia muy linda. Y después de eso fue que me trasladé a Barcelona, habiendo terminado mis estudios allá. Y bueno, esa es, ¿no? En Barcelona estudié la carrera de dirección orquestal, como bien mencionó, con Jordi Mora, que fue un maestro igual que me cambió la forma de entender la música y de vivirla realmente. Bueno, sí, bueno, posteriormente fue que vine a Alemania, pero yo, a diferencia de Ignacio y de Sebastián, yo no estudié aquí en Alemania, ¿no? Yo estuve estudiando en México y en Barcelona solamente. Muchas gracias, Luis. A ver, cuéntanos, Ignacio, ¿cómo fue tu inicio profesional en la música? Bueno, mi inicio ya lleva mucho tiempo. Prácticamente ya empecé a trabajar profesionalmente cuando todavía era estudiante, cuando hicimos con otros amigos, estudiantes de dirección, la camerata del Conservatorio Nacional de Música, una orquesta que lo organizamos alumnos y por circunstancias del momento se convirtió prácticamente en la orquesta del conservatorio y nos mandaban a hacer giras y todo eso, y gracias a eso pudimos tener pues mucha experiencia práctica dirigiendo una orquesta y un coro. Posteriormente yo empecé a estudiar en el conservatorio por ahí cuando tenía 15 años. Yo empecé relativamente tarde y luego ingresé al Instituto Cardenal Miranda, donde con el padre Javier González empecé a perfeccionar mis estudios y técnicas de dirección, y con él y también otras personas pues empecé a colaborar en la Orquesta Pro Arte de la Ciudad de México, orquesta con la que luego pude hacer mi examen pues mi examen profesional. Y pues prácticamente pocos días después del examen, gracias a una beca que me dio el gobierno alemán, pues aterricé en Alemania eh, para hacer un posgrado en dirección, el cual hice en Detmold. Y pues junto a los estudios también me empecé a desarrollar como director coral, y poco a poco también, terminando los estudios, vine a Frankfurt para estudiar composición y empecé pues a desenvolverme con mis proyectos. Y pues también teniendo actividades con diferentes tipos de orquestas, desde profesionales hasta de aficionados. Y más o menos sintetizando, ese fue mi inicio. Excelente, Ignacio. Muchas gracias por compartir tus experiencias con nosotros. Sebastián, cuéntanos cómo fue tu inicio por acá en la música. Sí, claro que sí. Primero, pues les quiero dar la bienvenida también aquí a mi casita, a este conversatorio, mandarle saludos al público que nos escucha desde México. También quiero mandarle saludos a mis alumnos aquí en Frankfurt, liebe Grüße von meinen Schülern hier en Frankfurt. Bueno, pues les voy a contar entonces pues un poco de mi historia. Pues hubo mucha gente que me inspiró para tomar este camino, para hacer lo que estoy haciendo. Muchos de ellos fueron mis maestros también, o amigos, músicos, compañeros que me acompañaron, sobre todo a Santiago Álvarez, que me inspiró mucho, que me dio un primer empujón para que abriera la cabeza y me diera cuenta que podía salir de México y que lo podía lograr.
Y después mis profesores como Arturo Romero en la ciudad de Puebla, donde tocábamos en la orquesta de la universidad. Y pues así fui construyendo mi camino, primero en la orquesta, con el maestro Ismael Conway, el violonchelo, el maestro Álvarez, Anselmo Álvarez, el director de Secamba, y fui tocando poco a poco, y después me di cuenta que quería seguir aprendiendo y que quería seguir tocando, y por eso fue que me fui a la ciudad de Jalapa. La ciudad de Jalapa es un ambiente lleno de naturaleza y en un ambiente muy positivo. La gente me encantó siempre, como es la cultura en Veracruz, entonces me atrajo irme a este estado veracruzano, a Jalapa. Y más adelante, cuando inicié a tocar en la orquesta juvenil del estado, me di cuenta que también en algún momento tenía que seguirme desarrollando o bien salirme del país, irme del país. Y mis maestros en ese nivel me estaban diciendo que debería de intentar entonces salir del país y buscar nuevas oportunidades. Entonces, con el dinero que había juntado de la beca y por apoyos de otros profesores y de mi familia, entonces me vine a Europa a viajar para tocar para diferentes profesores en diferentes países. Entonces, fui a diferentes escuelas y pues me paraba con mi violonchelo en las puertas y tocaba la puerta y quien abriera le pedía que me diera una clase o que me escuchara. Y eso lo hice en Francia, en Alemania principalmente. Y cuando estaba de camino a Italia, la persona con la que venía sentado junto al tren, una señora muy simpática, pues me empezó a contar sí, México y San Cristóbal de las Casas y jajaja, jajaja. Y entonces yo le conté que yo estaba de viaje pues para audicionar más que nada, para tocar, para conocer a los profesores. Y ella me dijo que su mejor amiga está casada con un profesor de violonchelo en la ciudad de Mainz. Entonces, así fue como obtuve el contacto y pues ahí me bajé del tren y llamé por teléfono y tuve la buena fortuna de que el maestro me pudo recibir pues, prácticamente inmediatamente. Entonces, pues me regresé, fui a la ciudad de Heidelberg, donde audicioné para el maestro y después de hacer el contacto con él, de que le haya gustado cómo toqué, entonces meses después me invita a venir a Alemania a estudiar con él. Y pues en México rápido empacar todas las cosas, despedirse rápidamente de los amigos, de la familia. Y así fue entonces como volé entonces a Mainz, llegué a Frankfurt. Y fue un día muy curioso porque llegué el día principal del carnaval en Alemania, el día de las rosas, Rosenmontag. Y entonces era una fiesta, era toda una locura, la gente estaba disfrazada, estaba con vestidos de payasos, de pollitos, de lo que sea, y así era todo un ambiente de súper fiesta en todos lados. Entonces mi primera impresión de Alemania, así para llegar a vivir, a estudiar, fue muy curiosa, fue muy chistosa ver a la ciudad así, tan loca, pensando que Alemania es un lugar muy estructurado y muy serio y todo eso, y ver que era una fiesta total ahí en esa ciudad de Mainz. Y pues sí, así fue entonces como llegué aquí a estudiar Alemania y con el tiempo, pues a base de trabajo, entonces seguirse abriendo las puertas. Sí, eso fue. Muchas gracias, Sebastián. Qué divertida experiencia, ¿no? En tu inicio. Pues quisiera ahora conocer un poco más sobre sus historias de migrantes, a qué dificultades se enfrentaron, cómo estuvo, qué tipo de facilidades encontraron, también al llegar aquí a Alemania, que de alguna manera pues los fueron forjando en su propio desarrollo profesional y personal. Entonces me gustaría darle la palabra a Luis primero, por favor, para que podamos seguir con nuestra conversación. Sí, bueno, como dije antes, donde me quedé en mi historia es que estaba viviendo en Barcelona y estudiando allá. Entonces, yo como dije, no me vine a vivir por estudios o trabajo en sí, sino en
En Barcelona conocía entonces mi novia, que ahora mi esposa, y, y bueno, era muy difícil la situación profesional allá para ambos, no hay tanto trabajo y bueno, pensamos como, bueno, podemos probar en Alemania, vamos para allá, creo que mínimo para ella seguro que iba a ser más fácil y para mí, bueno, no hablaba el idioma todavía, había estudiado muy poco alemán en realidad, pero, pero bueno, es un país que hay pocos países en el mundo quizá que respetan la profesión de músico tanto como aquí. Entonces, pues fue una decisión un poco impulsiva, pero decidimos venirnos. El problema fue llegando aquí que, claro, yo tenía papeles para vivir en España y creímos que como teníamos unos papeles como pareja, que aquí se iba a poder arreglar muy fácil, cosa que no es así. Entonces fue mucho tiempo entre arreglar papeles y en ese tiempo yo estaba ni en Barcelona ni en Alemania y eso es un poco difícil. Eh, bueno, muchos mexicanos es el camino que toman, ¿no? Como que se tienen que mover de un lugar a otro y tarda en solucionarse esta cuestión de los papeles. Entonces, en un principio fue un poco difícil eso y claro, el clima es difícil en invierno, no tener muchas horas de sol, la cultura, un poco complicado. La gente siempre fue muy respetuosa, muy educada, pero también cuando no tienes esas oportunidades, no puedes trabajar, es un poco difícil. Eh, Después, afortunadamente, en cuanto se solucionaron los papeles, bueno, cambió totalmente todo, ¿no? Empiezas a recibir la oportunidad de tomar cursos de alemán, de pues trabajar inmediatamente y bueno, eso fue muy bueno. Como dije antes, el, el país es un lugar donde realmente la música es muy apreciada, tiene mucho valor. Entonces, rápidamente pude eh, empezar a tocar con distinta gente, pude dar clases, que es algo que a mí me gustó mucho desde a los, no sé, 16 años. Yo seguía en la preparatoria, ya estaba dando por ahí clases de piano. Eh, es algo que a mí me gusta mucho, entonces fue muy bueno poderlo hacer aquí. También está en un entorno, en un VG que se llama aquí, que es como estos departamentos con mucha gente, 7 personas viviendo en una casa, que es muy lindo porque hay como en Alemania creo que este tipo de vivienda es muy bueno porque te da un apoyo humano bastante, bastante lindo que a mí me ayudó muchísimo. Y, y sí, bueno, eso fue un poco lo complicado, pero las facilidades es que si está todo en línea, aquí en Alemania en general suele funcionar bastante bien. Creo que además como mexicanos estamos muy acostumbrados, sobre todo como músicos, a tener que buscarnos nosotros con nuestros propios medios el camino, que no está muy estructurado. A veces tienes que buscar un maestro aquí, otro allá, o trabajo aquí, un trabajo acá. Y entonces, bueno, eh, después no fue afortunadamente muy complicado. Claro, ahora con la pandemia es un poco diferente, ¿no? Como yo que sigo llegando aquí todavía, sí ha sido un poco difícil empezar a hacer un concierto. De hecho, bueno, con Sebastián habíamos tenido todavía un concierto a finales del año pasado y proyectos que, claro, que se quedaron ahora en el aire y que no se ve para cuándo se pueda recuperar. Pero bueno, eso estamos todos. Sí, muchas gracias, Luis, por compartir tus experiencias. Ignacio, a ver, cuéntanos tú cómo llegó cómo fuiste tú a llegar aquí a Alemania, cómo estuvo tu experiencia como migrante. Bueno, pues yo creo que la experiencia más fuerte es que cuando llega uno a otro país y se enfrenta a una cultura tan distinta, también es una manera de enfrentarse a sí mismo, de enfrentarse a las propias debilidades, a ver los propios errores, a verlas, reconocer también las habilidades y las partes fuertes de uno,
porque Alemania es una cultura muy distinta a la de nosotros, con una emocionalidad, una forma de comprender el mundo muy distinta, con formas de pensar que para ellos son evidentes, pero para nosotros no, y viceversa. Y eso, pues es una de las experiencias más fuertes, en el sentido de que al principio pues no encuentra uno la forma de conectar con las personas. Y pues el primer año siempre es el difícil, ¿no? En mi caso, pues estaba solo y tuve que aprender a vivir conmigo mismo. Mientras que en México, pues siempre están los amigos, la familia, la socialización es mucho más abierta que aquí. Pero eso también me ayudó, como decía, a reconocer pues la fuerza de uno. Yo creo que todos coincidimos haber tenido la experiencia de que nos decían también entre maestros, compañeros y todo en Europa, y hay que ir a estudiar, ahí es donde está el mejor nivel y donde te puedes desarrollar y todo. Y bueno, pues en mi caso casi llegué pidiendo perdón porque existía, ¿sí? Y a ver si algún maestro tenía pues podía aceptarme y todo eso. Pero ya entrando pues al estudio, al trabajo con todos con los músicos y todo, pues que realmente pues uno no está tan mal ni tan atrasado, ¿sí? Que tiene, claro, cosas por desarrollar, pero también tiene uno ya una trayectoria y y también características que por la cultura pues son diferentes y nos ayudan. Entonces, mi experiencia como inmigrante fue precisamente a enfrentarme conmigo mismo, a reconocer y valorar mi mexicanidad, también a mi país, y una vez valorado eso, parte de mí, pues me ayudó también a convivir de una manera pues más abierta y más consciente con la gente, con los músicos y con la sociedad aquí. Sí, muchas gracias, Ignacio. Efectivamente, ¿no? Como dices, se vuelven representantes también de nuestro país en el exterior, ¿no? A través de la música y con las experiencias que van teniendo. Sebastián, ¿cómo fue cómo continuó tu historia después del carnaval? Bueno, al vivir aquí en Alemania, claro, he coincidido completamente con Ignacio y creo que sí es un punto muy importante que sí quiero recalcar. O sea, el choque cultural que tenemos al llegar a un país como Alemania, el que yo tuve cuando llegué aquí, fue fuerte. Sí, hubo muchas cosas que pues me sorprendieron de cómo se comportan también ellos y cosas que obviamente no me gustaron y cosas que también lo que para nosotros significa un buen gesto, para ellos significa algo negativo y eso creo que fue lo que más me impactó en todo esto. Cuando llegué a las primeras clases con el profesor, con mi profesor, al que le estoy muy agradecido de todo lo que me mostró del entendimiento de la música a través del violonchelo, lo que más me impactó al principio fue que yo le traje un regalo, una cabeza de un jaguar con Shakira Huichol, y yo se lo traje con mucho cariño y regalárselo como una muestra de agradecimiento y de darle algo de mi cultura. Y el maestro se lo tomó muy mal y no quiso recibir mi regalo porque dijo que lo estaba sobornando, porque algo así como que yo lo estaba comprando porque yo estaba peleando para un lugar para estudiar ahí en la universidad. Y para mí eso no era para nada el entendimiento de traerle un regalo. Y eso es un ejemplo mínimo de lo que me pasó aquí en ese sentido cultural. La parte del idioma también es muy fuerte, el no poderse comunicar, sobre todo al principio. Yo no hablaba el alemán en lo absoluto, no me dio tiempo de estudiar nada. Yo no sabía que venía a Alemania, yo me quería ir en realidad a Francia.
y ahí ya tenía todo listo también, ahí también me habían aceptado y yo quería ir ahí, pero al final se dieron las cosas que me podía venir aquí a Alemania, y entonces el idioma fue lo que hasta la fecha todavía me trae algunos conflictos, algunas barreras de cómo expresarme y cómo darme a entender. Y lo último lo cual fue un proceso también para mí, algo también bonito, fue el valorizarme, el darme cuenta que lo que yo traía de México, lo que ya había aprendido acá, tenía un impacto muy fuerte en lo que estaba pasando aquí también en Alemania. Y entonces quitarme ese peso que tenía de la cabeza, de que no podía o que no lo estaba haciendo bien o no sé qué, quitármelo me costó mi trabajo, pero cuando entendí eso y me pude entonces centrar en lo que quería mostrar como artista, como ser humano, entonces me fue mucho, mucho mejor en mi vida en general, no nada más como músico. Y esos me parece son los puntos más importantes. La parte del dinero, claro, siempre ha estado ahí, pero hay una comunidad también latinoamericana muy importante a la cual le estoy muy agradecido por su unidad que me ha dado, por su apoyo que he recibido en diferentes puntos, o sea, en la parte de lo cultural, pero también en el fútbol, en la amistad, en todo, he encontrado mucho apoyo por ese lado latinoamericano. Entonces, bueno, esas son las dificultades y las ventajas que uno tiene también aquí como hispanohablante. Sí, sin duda, ¿no? La unidad latinoamericana que se siente en el exterior siempre, siempre es muy palpable en diferentes ámbitos. Luis, quisiera ahondar un poquito más en tu experiencia como instrumentista. ¿Cuáles son las dificultades que tú ves que enfrentan los estudiantes de dirección de orquesta en general en México y en Alemania? Bueno, sí, las diferencias más bien como entre dirección e instrumentistas, ¿no? Bueno, creo que sobre todo habría que definir ¿no? cuál es el trabajo de un director antes, que el trabajo de un director principalmente es unificar, crear una unidad entre todo lo que está pasando. ¿Y qué es lo que hay que unificar? Hay que unificar la conciencia de las diferentes personas que están trabajando, tocando en ese momento. Entonces, sí, la diferencia entre la preparación de un instrumentista y la de un director va mucho en ese sentido. El instrumentista tiende a ir más a buscar una perfección en el sonido, a realmente entender a profundidad su instrumento, mientras el director va más en la dirección de entender la estructura de la música. Claro que hay que conocer los instrumentos, es complicado por eso, porque hay que saber lo más posible de muchísimos diferentes temas. Pero diría que sí, esa es una de las principales diferencias, que nosotros nos encargamos más de entender la estructura de la música, analizarla a profundidad, conocerla a profundidad y realizar esas estructuras, poder relacionar los sonidos que los músicos crean, mientras que los músicos se encargan más los instrumentistas se encargan más de perfeccionar ese propio sonido, ¿no? Y lo que es muy difícil como director, como estudiante sobre todo, es que las oportunidades que hay para pararte con tu instrumento, ¿no? Porque un chelista o un pianista se para, se despierta una mañana y dice, bueno, hora de estudiar, agarra el cello, agarra el violín y se pone a desarrollar su técnica, a desarrollar su sonido, a encontrar, ¿no? A definir la música a través de
sonido en sí de lo que está tocando. Y el director todo lo tiene que hacer en la cabeza. Tiene esa sonoridad, esa hay que imaginarla, esa estructura, y la técnica es lo mismo. Si como estudiante tienes un cierto límite de oportunidades que te puedes parar enfrente de una orquesta a desarrollar realmente esa técnica, a desarrollar, encontrar el sonido, a cómo lo relacionas. Y eso es de una complejidad bastante alta. Yo creo que esas son las principales diferencias. Sí, gracias, Luis. Oye, en tu currículum vimos que tienes estudios también de fenomenología musical. ¿Nos puedes comentar un poco en qué consiste? Sí, bueno, es un poco complicado porque no quiero acabarme aquí el tiempo de toda la conversación, pero bueno, la fenomenología es una rama de la filosofía, ¿no? Es una corriente de la filosofía que intenta, en grandes rasgos, explicar y encontrar la esencia de las cosas, de algún acontecimiento o del mundo en general, a partir de encontrar su esencia y a partir de cómo la percibimos nosotros, cómo afecta este fenómeno o esta tasa o el sonido a nuestra conciencia. Y justo la fenomenología musical se encarga de eso, de estudiar el sonido, encontrar la esencia del sonido y por qué lo vivimos como lo vivimos, por qué nuestra conciencia lo absorbe o lo vive, mejor es la palabra correcta, lo vive como lo vive, ¿no? Entonces, mi profesor Jordi Mora estudió con Sergiu Celibidache, que fue uno de los grandes directores de orquesta de la historia, que fue el pionero en la fenomenología musical, fue el que empezó a usar ese término y el que creó una escuela de interpretación con la fenomenología musical como principal herramienta. Eso es al final lo que es, ¿no? Es una brújula que nos dice, ok, el sonido funciona de esta manera, entonces podemos saber que esto es más tensión, esto es relajación y nos da la oportunidad y la herramienta de estructurar las obras y entonces encontrar una relación desde la primera nota hasta la última nota y más allá del sonido que tiene, del silencio que tienes antes de la primera nota al silencio que tienes después de la última nota. La fenomenología te permite crear una estructura que sea correspondiente a los dos. No sé, es un poco complicado, pero ya, a grandes rasgos sería algo así. Sí, muchas gracias, Luis. Sin duda, da para toda una plática completa, ¿verdad? En otra ocasión. Sí, claro. Sí, muchas gracias por la explicación. Quisiera ahora abundar un poquito más en la experiencia de Ignacio. Ignacio, ¿tú cuáles son las diferencias principales que ves entre los estudios de dirección de orquesta en México y Alemania, según tu experiencia? Bueno, yo empecé a hacer mis estudios de dirección con Eduardo Díaz Muñoz. Él tenía una técnica de dirección que venía de la escuela francesa y tuvo también contacto con Leonard Bernstein. Y él cuidaba mucho lo que se llama la técnica de batuta, o sea, que hay que ser muy claro para que una orquesta nos entienda. Luego tuve la experiencia de estar con Javier González, que él nos dio una visión más profunda de la dirección, en el sentido de que no se trata solamente de una técnica para ser claro, sino que a través de tus movimientos debes hacerte sentir a los músicos y comunicarles lo que tus concepciones, convencerlos y dialogar con ellos para llegar a una interpretación juntos. Esto es que mientras los músicos
tocan un instrumento, nosotros tocamos el alma de los músicos y con esa alma hacemos juntos una obra artística. Esto nos dio bueno, en mi caso me dio pues, una exigencia de ir a lo más profundo del ser humano para descubrir a través del arte esa comunicación interhumana, ¿sí? Yo también tuve interés, indirectamente seguí cursos de Chelly, que nunca lo conocí personalmente, pero también coincidía con sus puntos de vista. Y lo que faltaba en México, pero que por suerte yo tuve, era la cuestión práctica, ¿sí? En México, cuando menos en mis tiempos, era no toques hasta que tengas la obra perfecta. Y entonces nunca podíamos tocar porque la obra nunca estaba perfecta, ¿sí? Había que tocar, pues, aventarse, ¿no? Y en la experiencia de ir tocando, pues, vas perfeccionando, ¿sí? Y lo mismo para los directores, como, pues, nunca terminábamos, pues, nunca nos dejaban una orquesta, ¿sí? Me acuerdo una vez que hicieron un concurso para buscar al director asistente de Cárdenas en la Sinfónica del Bajío, en el Guanajuato, y fuimos ahí todos. Y a ninguno nos aceptó porque nos dijeron, pues es que no tienen experiencia. Pues sí, ¿cómo quieren que tengamos experiencia? ¿Sí? Y estamos para un puesto de director asistente, que es el que va a aprender. El señor quería a Von Karajan de director asistente, parece, ¿no? Entonces, pues sí, eso era lo que faltaba un poco, la experiencia directa con la orquesta. Yo la tuve gracias a que hicimos nuestra orquesta y pues nos buscábamos las cosas, y yo recomiendo a todos los jóvenes que quieran meterse a director de orquesta, que se pongan a dirigir aunque sea el perro, ¿sí? Pero que se pongan a dirigir prácticamente, ¿sí? En Alemania el enfoque no es tan artístico en el sentido de esas ideas ya más humanitarias que aprendí en México. Los alemanes son muy prácticos y muy concretos, y eso sí aprendí mucho, técnicas de ensayo y repertorio, ¿sí? El repertorio, o sea, aprendí a aprender obras y óperas, así teníamos que cada semana llegar, cantar y tocar dos áreas de un repertorio que teníamos, ¿no? O sea, en la ópera nos teníamos que saber todos los papeles de todo, poder cantar cada papel y tocar al piano toda la ópera, ¿sí? Eso, pues claro, nos dio un aprendizaje concreto muy, muy valioso, que eso sí no tuvimos en México, esa exigencia, disciplina a la técnica concreta, cómo vas a lograr una cosa. Y entonces, desde ese punto de vista, las dos formaciones se complementaron muy bien. Por un lado me dieron una exigencia artística de una comunicación más profunda, y por otro lado en Alemania me dieron los elementos técnicos concretos para poder llegar a esa expresión. Entonces, pues esas diferencias. También en Alemania hay otro problema, que siempre diriges con dos pianos. También es muy difícil llegar a dirigir con la orquesta, pero por otro lado hay muchas orquestas de aficionados que buscan directores, y generalmente son los alumnos de dirección los que empiezan ahí con las orquestas de aficionados, y una vez que terminan sus estudios empiezan los directores pues a ser asistentes en los teatros de los pueblitos. Aquí no tengo el dato exacto, pero hay como 70 casas de ópera. O sea, en el mundo no vas a encontrar tantos teatros. Entonces, empieza uno en el teatro chiquito, va haciendo repertorio, pasa al teatro grande, y así va subiendo, ¿sí? Esa estructura, pues no la tenemos desgraciadamente en México. Ahora no sé cómo esté la situación, estaban en provincia, estaban empezando a hacer ya más teatros y más orquestas, no sé cómo esté, pero pues esa es la forma en que el músico se va formando, en la práctica y de abajo hasta arriba.
Sí, sin duda, Ignacio, como dices, hay algunas cuestiones que podemos aprender de los alemanes y también viceversa, ¿no? Ahí yo creo que hay un complemento muy interesante. Cuéntanos, Ignacio, tu doctorado en filosofía que acabas de terminar aquí para irnos a lo más reciente en la Universidad de Goethe, aquí en Frankfurt. Cuéntanos un poco, avancemos un poquito en tu perfil hace un momento, que era sobre la cultura tojolabal en Chiapas. Cuéntanos un poquito cómo desarrollaste esta tesis de doctorado. Bueno, pues yo personalmente soy una persona muy inquieta. No puedo quedarme haciendo solamente una cosa, necesito también otras actividades. Entonces, pues también hice la licenciatura en historia, me gusta, tengo interés por las humanidades. Y la cosa del doctorado fue una situación muy concreta. A mí me preocupó mucho en ese entonces, en los años 90, cuando fue la rebelión zapatista, pues a todo el mundo nos sacó, nos cimbró el nuestros fundamentos, qué está pasando. Creía que en México todo estaba bien y todo eso, y íbamos hacia el primer mundo y de repente esto, ¿no? Y me empezó a interesar, bueno, ¿qué pasa con las culturas indígenas? ¿Qué pasa con México? Y vi que tuve la experiencia que desde ese entonces, no solo en México, hay una tendencia mundial a, a seguir una especie de pensamiento único, a clasificar a las personas y a las gentes en cajones y no haber diálogo entre las personas, a no conocer al otro. ¿Qué pasa con el otro? ¿Quién es ese que no conozco? Y a raíz del estreno de mi misa, que yo en esa época se le dedicó a don Samuel Ruiz, cuando se estrenó aquí en Frankfurt, mandó a su vicario para hacer el estreno, y empecé a tener contacto a través de la diócesis de San Cristóbal con las culturas de Chiapas. Y poco a poco, pues, salió la idea de la música es un lenguaje que habla de corazón a corazón, ¿sí? Que va directamente del alma al alma del otro. Y a través del escuchar, en el cual nos entrena la música, por ejemplo, si nosotros escuchamos una melodía, nos dejamos llevar por esa melodía y nuestro diálogo interno se para, ¿sí? Nuestros pensamientos se paran y estamos en la melodía y nos deja llevar y nos pone alegres, tristes y nos metemos en el tiempo de esa melodía. Y entonces dije, si pudiéramos nosotros dialogar con el otro y escucharlo como escuchamos música, o sea, y dejarnos llevar por su melodía, entonces ese diálogo interno de nuestros prejuicios se para tratar de escuchar al otro realmente en lo que está diciendo y a tener empatía con él. Entonces, el fundamento teórico de lo que fue mi tesis, el tema era la música como medio de diálogo intercultural y religioso, pero no como un medio de manera de una herramienta, sino como en el francés, milieu es el lugar donde se da el diálogo. Y como ejemplo práctico, pues a través de un maestro que era especialista en la cultura tojolabal y que de hecho lo aceptaron dentro como tojolabal, empecé a tomar contacto con la cultura tojolabal y bueno, dije, bueno, a ver, mis ideas vamos a ponerlas en el contexto de esta cultura para ver cómo se puede hacer un diálogo a través de la música. Y bueno, fue que entré al mundo de esta cultura, su forma de entender el universo, la música, etcétera, y que fue muy enriquecedor. Y bueno, todas esas experiencias las plasmé en la tesis.
Muchas gracias, Ignacio, por estos comentarios tan atinados sobre el cómo encontrar, ¿no? En la música esta afinidad entre las almas y como dices, tu experiencia histórica y tu acercamiento con Chiapas pues fue importante para encontrar en esta música de la cultura tojolabal, ¿no? Este diálogo, esta comunicación. Nos vamos con Sebastián. Sebastián, cuéntanos cómo fue tu experiencia como director artístico y administrativo de la Orquesta de Mainz y en la que estás colaborando actualmente. Sí, bueno, en realidad son dos orquestas diferentes, donde la que dirigí y en la que ahora toco. Pero bueno. Bueno, al haber sido director de la Orquesta Sinfónica de Mainz ha sido uno de los mayores honores que me han dado, que me han reconocido otros músicos a través, y de lo cual le estoy todavía inmensamente agradecido. Bueno, todo esto sucedió en el año 2014 en la Universidad Johannes Gutenberg en Mainz, y la Orquesta Sinfónica de Mainz, así también como estaba comentando Ignacio, es una orquesta que está basada en músicos, en estudiantes jóvenes que toda su vida han tocado un instrumento a muy alto nivel, incluso algunos eran seleccionados de las orquestas estatales de jóvenes, en las que después esos músicos se vuelven estudiantes de música y son los que después son los estudiantes profesionales, y muchos de estos muchachos estaban en esta orquesta. La orquesta eran más o menos 80 músicos, y bueno, para los conciertos lo que se hace es de que se contratan a músicos profesionales que cubren las posiciones principales de los diferentes instrumentistas, o cuando hay un solo muy difícil, entonces son ellos los que lo tocan. O para hacer los ensayos seccionales, entonces también llaman a un músico profesional para que los guíe un poco con digitaciones y con arcadas. Y así es como yo entro entonces en primer contacto con esta orquesta, dirigiendo un ensayo de sección con los violonchelos, haciendo arcadas y digitaciones. Más adelante me llaman a que haga entonces un ensayo seccional con toda la cuerda, y pues les gustó tanto que después me invitaron a participar en el concurso para ser el nuevo director de la orquesta. Yo no sabía que estaban buscando director para empezar, entonces realmente me sorprendió mucho que me hayan invitado al concurso. Y a diferencia de Ignacio y de Luis, yo no tengo una formación de director de orquesta, simplemente he tocado en un montón de orquestas con montones de directores, y creo que ahí he visto entonces cuáles son los gestos y cuáles son las maneras de hablar en las que me sirven a mí como músico para hacer las cosas y que funcionen. Entonces, con esa experiencia, pero sin nunca antes haber estado frente a una orquesta, pues llego al concurso y lo gano. Y de ahí el nombre de tener director, el prestigio que me trajo ser director de la orquesta, me permitió entonces acercarme a otros músicos, a músicos de calidad mundial excelente, y poder trabajar con ellos como solistas, por ejemplo, o pidiéndoles consejos, tomar clases con ellos. Y así fue como pusimos el concierto de Aranjuez para guitarra, en el que lo tocó Stefan Hadleck, profesor de la Universidad también de Gutenberg, y tocamos el concierto en si menor de Dvorak para violonchelo, que lo tocó el violonchelista principal de la Orquesta de la Capilla de Weimar. Son músicos de un gran nivel, y fue una experiencia hermosa haber trabajado con esos músicos. Y bueno, a mí me permitió ser director, o sea, entender la otra parte del trabajo, entender la logística, entender la selección de los músicos, entender todo lo que se tiene que hacer previamente antes de convocar al primer ensayo. Son muchos aspectos que me enriquecieron hacer esto. Y después, recuerdo muy bien, todavía tengo las imágenes en la cabeza cuando estoy frente a la orquesta con la sala llena de gente, y presentarme esa energía y esa pasión con la que trabajé en los ensayos, de explicarles
cómo está construida la obra y toda la fuerza que le puse en que entendieran mis gestos y todo esto, después en el concierto ellos me lo devolvieron. Entonces, me encanta recordar cuando pusimos los últimos dos movimientos de los cuadros de una exposición de Mussorgsky, tocar el Baba Yaga y tocar la Gran Puerta de Kiev, con ese sonido impresionante de todo el aparato de orquesta llenando la sala y toda esa energía, todo ese amor que le estaba poniendo la gente. Es una experiencia que me queda muy, muy grabada en el corazón. Y en el lado técnico, a mí me ha servido mucho toda esta experiencia porque yo aprendí entonces a poder enseñar, a poder dar una clase a un instrumento que yo no toco, o sea, solamente por el entendimiento musical, entonces darme a entender. Y eso me ha enriquecido mucho como maestro, como profesor que tengo con mis alumnos de violonchelo o con mis alumnos de otros instrumentos de cuerda o con otros músicos, con pianistas. Y eso, y después lo administrativo, que también se complementó con un puesto que tuve de como tipo de asistente del director en la escuela de música, en el que tenía que hacer todo el trabajo que no quiere ser el director, como sacar copias y poner las arcadas y poner las digitaciones a veces y hacer entrevistas, etcétera. Entonces, todo se fue complementando de tal manera que me ha formado entonces como músico en diferentes aspectos y no nada más como violonchelista. Y pues sí, así a grosso modo esa fue la experiencia como director y claro, me encantaría otra vez estar frente a una orquesta y poder transmitir una vez más toda esta pasión a otros músicos. Claro, me imagino que ha de ser muy, muy reconfortante. Sebastián, cuéntanos, tuve la percepción que tenías un muy grato recuerdo del carnaval y me gustaría que nos contaras también una conversación previa que tuvimos sobre el fandango. ¿Qué es el fandango y cómo te vinculaste, cómo percibiste el carnaval cuando llegaste a Alemania y qué similitudes encontraste por ahí? Bueno, pues son fiestas en las que hay, bueno, aquí en el carnaval hay mucho alcohol. En el fandango en Veracruz, yo tuve el primer contacto porque esas eran mis fiestas, pues a mí nunca me gustó ir a la disco y emborracharme así con esa música tecno y todo eso. Mm, lo respeto, pero a mí nunca me gustó que la música fuera tan fuerte, me molestó siempre. Y por medio de otros amigos, pues ellos iban con sus jaranas al fandango. Entonces, pues, a ver, ¿qué es el fandango? Y llegábamos con nuestras jaranas, yo no sabía tocar en ese entonces la jarana, bueno, ahora me agarro un poco, pero de lo que se trata es de que primero se presenta un grupo, normalmente ya establecido, y tocan un concierto, y después ese mismo grupo empieza a tocar, empieza a dirigir al grupo que quiere tocar con otros sones, entonces se ponen en el núcleo, ellos proponen un son y entonces todos los demás nos ponemos alrededor del grupo y tocamos entonces el son. Y entonces los que están en el centro normalmente son los que cantan, los que van haciendo los versos, y si uno tiene ganas de hacer versos, entonces tiene que pasar al centro y entonces ahí empieza a hacer, a cantar, a hacer los versos, y también ahí en el núcleo está la tarima donde se zapatea. Y entonces los sones duran 15 minutos, 20 minutos, media hora y después viene otro y así, y eso es toda la noche, eso se toca toda la noche. También hay alcohol, también hay fiesta y es una manera de dejarse ir, de ser libre, así como en el carnaval en la que la gente aquí en Alemania, el hecho de disfrazarse significa qué es lo que me hubiera gustado ser en otra vida. Entonces, si alguien quería, por ejemplo, no sé, ser pirata, si le hubiera gustado ser pirata, entonces ves la oportunidad de vestirse como pirata, salir a la calle y entonces ser otra persona y pues después es una fiesta, la gente es mucho más abierta y pues disfrutan, es un día para disfrutar, para hacer relajo. Perfecto, muchas gracias, Sebastián.
Vamos ahora con las preguntas y comentarios del público. Le voy a pedir a Anel Cruz Ramos, que es la encargada de Asuntos Culturales del Consulado, que nos lea un par de preguntas y comentarios del público. Muchas gracias, cónsul. Buenas tardes a todo el auditorio. Buenas tardes a todos. Es un gusto saludarlos. Pues bien, tenemos un público que está muy emocionado de escucharlos y con muchos comentarios. Aquí dice Leticia Gamboa, yo estoy viendo desde México, Puebla. María José Merchán Gamboa, Sebastián Salinas Gamboa, estamos muy orgullosos de ti. Yo estoy conectada desde San Antonio, Texas. Margarita Barajas dice, son magníficos invitados. Luis, qué alegría verte. Recibí un saludo de Nils y Félix, que te están viendo emocionados. Saludos de Ismael Núñez Cervantes. Aldo Chiquini dice, Sebastián, un orgullo. David Pérez Olmedo, saludos querido Sebastián. Luis Javier Núñez e Ignacio, un abrazo desde México. Margarita Barajas también, otro nuevo comentario, un abrazo y todo el cariño, Nacho, mi director favorito. Ha sido siempre un honor cantar tus obras. Los proyectos en conjunto siempre han sido maravillosos y es un honor contar con tu amistad de toda la vida. Maru Matus, abrazos, Sebastián. Miriam Hernández, gracias por realizar este tipo de eventos para dar a conocer el arte y la cultura mexicana representada por nuestros compatriotas radicados en Alemania. Cristi Peña nos dice, genial. Raúl G., un saludo con toda nuestra admiración, querido Ignacio. María Bañuelos, felicidades Luis Javier, qué orgullo. Bien, pues son los comentarios que tenemos y solamente son dos preguntas en general para todos que hay del público. Una es, ¿cómo manejan los nervios en el escenario cuando son solistas? Y la segunda pregunta es si ofrecen clases en la ciudad, aquí en Frankfurt, o en dónde ofrecen y cómo los pueden contactar. Muchas gracias, Anel, por esta lectura entusiasta de nuestros comentarios en Facebook. Luis, pues no sé si quieres arrancar con tu respuesta a estas preguntas del público. Sí, bueno, yo sí ofrezco clases en Frankfurt, de hecho, son mis principales actividades. Ofrezco clases de piano y guitarra aquí en general. Bueno, contactarme es por mis... tal vez, puedo dar mi mail aquí, no sé si está bien, tal vez. Mi mail es, si me quieren escribir, luxanuba@gmail.com. Con todo gusto, si tengo espacio, me gustaría recibirlos. Y no recuerdo la otra pregunta, perdón. ¿Cómo manejan los nervios en el escenario cuando son solistas? Bueno, como solistas lo podrá decir mejor Sebastián. Bueno, los nervios siempre están y yo creo que es una parte bonita. ¿No? Una mezcla entre emoción, nervio, tal vez. Para mí, lo mejor es estar muy seguro de lo que vas a hacer en ese momento. Yo cuando dirijo normalmente suelo estar emocionado, no muy nervioso. A diferencia de cuando me llegué a presentar como solista, como piano, tocando, los nervios son muy diferentes para mí. Como director suele ser más una emoción y ese sería mi consejo. Que estés muy seguro que cuando vas a tocar cada nota o a cada gesto, lo que vas a dirigir, lo que vayas a presentar, que sea como para ti, pararte a la mitad de la noche al baño con la luz apagada. No te vas a poner nervioso y no te vas a caer si sabes bien el camino. Tienes que conocer el camino, tienes que estar seguro de qué es lo que viene adelante y después solo caminarlo. Y
y cuando tienes ese nivel de seguridad en lo que estudiaste, en lo que vas a presentar, creo que los nervios dejan de ser nervios y se convierten en eso, en emoción, y esa emoción no hay que combatirla, hay que disfrutarla, porque también de eso se trata. Qué bonita respuesta, Luis, muchas gracias. Ignacio, ¿cómo darías tu respuesta a estas interrogantes? Bueno, pues uno siempre aquí tiene lo que dicen aquí los alemanes Lampenfieber, la fiebre de las lámparas, que siempre impone enfrentarse al público. Y ciertamente también es mi experiencia que el nerviosismo es diferente cuando diriges que cuando tocas. A mí me pasó una vez que en el instituto, en los 50 años del aniversario, me tocó dar un recital de piano y era un programa muy difícil y lo tenía bien de memoria. Y llegué, me senté al piano y tuve un blackout. Se me olvidó todo, no sabía qué tocar, empecé a improvisar. Fue una experiencia tan traumática que cada vez que me pongo al piano me dan unos nervios. Pero bueno, ya lo he ido superando gracias a ahora que soy el encargado de la música en una iglesia, entonces cada semana tengo que tocar y bueno, pues ya de la práctica ya se me ha ido. Y con la orquesta es muy importante, si tú estás nervioso, los músicos se ponen nerviosos, ¿sí? Tu nerviosismo lo debes dejar atrás en las bambalinas y entrar seguro. Y como dices, si tú sabes el camino, que supuestamente como director debes saber el camino, entonces, pues hay que comunicarles esa seguridad y pues, placer de hacer las cosas a la orquesta y con eso sale todo. Con respecto a clases, pues sí, también doy clases de piano y pues, de teoría musical, de dirección, vendo garnachas, hago atole, lo que se ofrezca. Y pues también dejaré para los interesados, dejaré mi dirección electrónica, que es ignacio.olivarec. Se escribe O-L-I-V chica A-R-E-C de casa, @gmail.com. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias, Ignacio. Si no, también luego podemos compartir nosotros también en el consulado los correos a quien lo solicite por escrito. Bastián, ¿tú cómo manejas los nervios? Bueno, muchas gracias primero por los comentarios de todo nuestro querido público que nos está aquí siguiendo a través de las redes sociales. Igualmente un saludo, un abrazo a todos. De vuelta, muchas gracias por estar aquí. Bueno, al respecto de cómo sentirse nervioso o cómo controlar estas emociones, ha sido un tema en el que muchos músicos, claro, siempre nos enfrentamos cuando estamos en el escenario. Lo que yo recomiendo, y no es nada más a la música, esto se puede siempre emplear a cualquier persona, no importa qué oficio tenga, es de que uno esté en una posición cómoda, ya sea para sentar a trabajar a la computadora o para tocar un instrumento. Uno tiene que sentirse muy cómodo en la posición en la que uno está y así practicar y siempre estar muy alerta a cuando uno empieza a tocar, sobre todo ya cuando empiezan las cosas más difíciles de dar más notas, cuando hay que empezar a cambiar el arco, cuando hay que cambiar de posiciones, o cuando empiezan los tonos muy agudos y todo eso, entonces uno se empieza a estresar. Entonces, estar muy alerta para que aún cuando uno está haciendo cosas muy difíciles, que tiene toda la razón para hacerlos, público, la luz y la silla, y todos los actores son aceptables, pero ahí también aprender a relajarse también en ese momento y tocar esas cosas con paz interior. Cuando uno practica así, entonces uno aprende a sentirse así constantemente.
Y después, también coincide mucho con Luis, la seguridad que uno tiene con la obra, o sea, qué tanto la trabajaste, qué tanto la hiciste, y eso también genera otra seguridad. Y después los nervios, tampoco hay que negarlos, porque esa es también energía, esa es adrenalina, y es muy lindo tocar con esa fuerza que eso te da, porque entonces uno está a otro nivel de percepción, y cuando uno utiliza esa percepción, entonces uno llega a niveles mucho más emocionales, mucho más profundos que el público también siente. Entonces, esa es la manera en la que yo trabajo constantemente los nervios para tocar. Y sobre las clases, sí, también doy clases. Aquí puse el nombre de mi página, que espero que se vea. Y entonces ahí ustedes pueden visitar mi página y ahí en la parte de contactos está mi dirección, mi contacto y el número de teléfono. Me parece que también está ahí y entonces de esa manera podemos ponernos en contacto y claro, hacer unas clases. Entonces, gracias. Muchas gracias, Sebastián. Buena idea de que igual podamos poner ahí a los correos de los otros dos invitados. Vamos a leer otros comentarios por ahí que tienen él. Sí, muchas gracias, cónsul. Juan Carlos Salinas Prieto. Dice, muy orgulloso de Sebastián como papá y como mexicano y de los otros dos invitados grandes representantes de nuestro país. Y Lunafti Ra, dice, maravilloso maestro Ignacio, hace falta tener empatía. Los músicos debemos transmitir y fomentar el amor. Gracias, era importante leer, creo que el comentario del papá de Sebastián. Gracias. Muchas gracias, Anel. Bueno, pasamos a nuestras conclusiones. Si también quieren hacerse preguntas entre ustedes, adelante. Pero me gustaría, a manera de conclusión, bueno, ya han adelantado algunas cuestiones de recomendaciones a los jóvenes músicos, este tema de la seguridad en sí mismos, que se sientan cómodos, que tengan, pues yo creo que pasión por la música, por lo que están haciendo, es creo que la base para cualquier otra cuestión de desarrollo profesional. Pero, ¿qué consejos en concreto podrían dar a alguien joven mexicano que quiera dedicarse a la música? Y también que si nos pudieran comentar de qué manera el consulado puede seguir apoyando su labor artística. Bueno, me meto. Sebastián o... Vale, voy yo. Bueno, sí, antes que nada quería nada más decir una pequeña anotación a lo que estaba diciendo este ejemplo del baño. Recomendar, porque es el ejemplo que quería dar, pero no lo tenía en mente, ahora ya lo busqué rápido. Hay una película que se llama, un documental que se llama Free Solo, que se los puedo recomendar a incluso pláticas del chico que que hizo esta documental. Es alguien que escala sin cuerdas y escaló uno de los muros más grandes que existe en el mundo, sin cuerdas, sin nada de seguridad. Y él explica esto muy bien, que él no estaba nada nervioso por la preparación que tenía y por que es un paso a paso. Y eso, bueno, no voy a hablar más del tema, pero si a alguien le interesa, Free Solo creo que se aplica muy bien a la música. Y bueno, en cuanto a los consejos, bueno, es un poco difícil para mí dar un consejo, porque yo preferiría que me dieran a mí los consejos, pero nada, como músicos yo les diría, creo que es muy importante que intentar, es algo a lo mejor los demás no comparten mucho, pero yo soy de la idea que la música cada vez se convierte más y más y más en una competencia, casi en un deporte, y yo invitaría a los jóvenes que están empezando a dar este camino que rompan con eso, ¿no? Que
intenten ser buenos compañeros, que intenten trabajar, no mirarse en otros. Está bien si tú tienes un ídolo, alguien que dices admiro y me gustaría llegar ahí, vale, pero el camino no está por hacer que se tropiece otro, el camino está por ser buenas personas, ser buen compañero. Si a tu amigo le va bien en su concierto, a lo mejor había alguien en el público que quiere aprender a tocar violín también y te contacta para que tú le des clases de violín. Entonces, si a los músicos nos va bien a uno, nos va bien a todos. Y les invitaría también a ser flexibles. Es una industria difícil, es realmente una industria que tiene, esto ya es un tema para otra conversación, pero tiene cosas complicadas la industria. Entonces, los invitaría a ser flexibles, a ser abiertos, a probar distintos caminos en la música, que probar distintas formas de hacer música los va quizá a llevar en una dirección que ellos no esperaban, pero que puede ser igual de enriquecedora. Sí, mi consejo sería disfrútenlo. Si van a hacer música, disfrútenlo. Busquen ser felices. Eso es lo más importante. Y sean buenas personas. Pues lo mismo que le diría a cualquier ser humano. Sé feliz y sé buena persona. Lo demás es que seas músico, seas lo que sea, pasa a segundo plano. Muchas gracias, Luis. Justamente creo que coincidimos en ese punto. Ignacio, ¿cuáles serían tus recomendaciones? Bueno, yo quiero subrayar lo que dijo Luis. Ciertamente, olvidémonos de la competencia. El arte no es para competir. No hay un mejor pianista que otro. Cuando un músico ya se ha desarrollado, pues él es único, así como, y entonces no nos comparemos, somos como somos. Y sobre todo quisiera decir a todo aquel que ha decidido o siente que su camino es la música, que siga su corazón y no haga caso a la sociedad que te va a decir te vas a morir de hambre, estudia algo serio, porque esa fue mi experiencia, ¿no? Pues te preguntan, ¿estudias música? Sí, no, pero ¿qué estudias? ¿No? Y pues tener fe en sí mismo y uno va a encontrar el camino. Y el camino en la vida siempre es sorpresas. A veces uno se forma una meta, pero llega a otro lado. Y lo importante es llegar, ¿sí? Y como dice también Luis, ser flexibles. La música es un mundo de posibilidades, no solamente estar en una orquesta o ser solista, o no, hay muchas cosas que se pueden hacer y lo importante es tener imaginación y creatividad artística y sobre todo confianza en uno mismo y en la voz del corazón. Quisiera decir también sobre la cuestión cómo podría apoyar el consulado. Voy a dar una anécdota muy cortita. En 1910 organizamos junto con un grupo de músicos mexicanos y latinoamericanos un concierto para celebrar el bicentenario. Que yo sepa, fue la única actividad seria que se hizo en Europa con respecto a una actividad cultural grande. Fue en el teatro de Bad Homburg. Logramos juntar una orquesta sinfónica a 5 cantantes. Tocamos pues cosas, el guapango de Moncayo, el danzón de Márquez, Sensemaya, etcétera, y también un montón de canciones y áreas mexicanas, y al final acabamos con arreglos de música de la Revolución Mexicana cantando con el público. En esa época el consulado nos dio un apoyo institucional muy grande, de hecho el embajador vino y dijo algunas palabras y todo eso. Y el concierto costó 12,000 euros, se juntaron de voluntaje 8,000 euros, y los 4 que faltaron, pues tuve que hacer un préstamo para pagarlos. No me estoy quejando, yo sé que los consulados no tienen presupuesto para apoyar el arte, y no estoy pidiendo, pero
el consulado tiene la relación con empresarios, con gente, etcétera, etcétera, que de alguna manera también pueda apoyar a los proyectos que realicemos, ¿sí? Y entonces con la idea de, no solamente yo, sino todo el que hagamos, los que hagamos proyectos por México que tengan algún significado, pues que no nos quedemos siempre con las deudas, sino que de alguna manera a través del apoyo de toda la comunidad mexicana, se pueda sacar adelante estos proyectos. Y bueno, pues el consulado tiene una situación privilegiada en el sentido de que es el punto de referencia hacia toda la comunidad. Y quizá con eso sí nos daría un apoyo muy grande. Muchas gracias, Ignacio. Pues sí, tienes toda la razón. Efectivamente, el consulado no dispone de un presupuesto cultural tan grande como quisiéramos, es realmente mínimo. Y con eso poquito pues hacemos milagros, creo yo. Pero sí, definitivamente la fortaleza del consulado está en su capacidad de convocatoria, en su posición privilegiada, como tú le llamas, para acercarse a instituciones y buscar apoyos. Y nosotros siempre hemos estado abiertos a recibir propuestas y cuando hemos podido apoyar a algún músico, algún concierto, lo hacemos. Tenemos convenios con algunos espacios de presentación aquí en Frankfurt, tenemos contactos en otras ciudades de nuestra circunscripción. El problema un poco que tenemos es que las propuestas que nos llegan son siempre a corto plazo, o sea, nos piden que ya viene de gira alguien o que ya esté aquí el ballet o que quieren cantar el mes que entra. Y los espacios artísticos en Alemania, como ustedes saben, en muchos otros rubros, tienen una programación a largo plazo, a mediano plazo. Entonces nosotros no tenemos esa capacidad para negociar, digamos, una sede digna que en tan corto tiempo. Entonces, cuando nosotros recibimos solicitudes de apoyo, por lo general ese es el tema, ¿no? Cuando nos dan un poco más de tiempo de poder programar y organizar, lo hacemos con mucho gusto y hemos logrado varios conciertos así, con diferentes grupos de diferentes géneros, y yo creo que en ese sentido el consulado pues sí ha estado, digamos, a la altura, ¿no? de lo que se esperaría, ¿no? en ese ámbito de apoyo a la comunidad artística, pero con mucho gusto extendemos la invitación a todos los que nos escuchan, si tienen alguna propuesta concreta que hacernos llegar. Ahorita es el momento, estamos por afinar nuestro programa cultural del año que entra y, bueno, de hecho ya lo entregamos, pero siempre hay una segunda revisión que podamos incluir sus propuestas también dependiendo cómo evoluciona la pandemia, que ahorita pues nos tiene un poco limitados, y les tenemos una sorpresa al final, pero primero le quiero dar la palabra a Sebastián. Muchas gracias. Bueno, voy a contestar primero la pregunta sobre la recomendación. Bueno, ¿qué le recomiendo entonces a los jóvenes que quieran estudiar música? Bueno, yo les diría que estudien bien música. Una cosa es hacer rock y pop y todo esto, y esa fue mi experiencia, porque yo así fue como me acerqué a la música por medio de la música popular, y yo les recomiendo que estudien realmente música, que estudien las estructuras de cómo está construida toda la música y que aprendan entonces armonía, que aprendan a manejar la melodía, que aprendan a cantar, que aprendan a tocar un instrumento armónico. Es mucho trabajo, requiere de mucha dedicación. Entonces es eso, que estudien música. Si ustedes saben música, después ustedes pueden hacer lo que quieran, pueden tocar ska, pueden tocar rock, pueden tocar lo que sea, ustedes pueden leer música y entonces eso los vuelve mucho más poderosos. Bueno, y si quieren venir a estudiar entonces a Alemania, quieren salir de México, quieren estudiar, yo les recomiendo que hagan contacto primero con la gente allá, con quien quieran hacer, porque en mi caso tuve suerte de que el maestro me aceptó y me invitó, pero
yo después me di cuenta aquí que es muy cerrado, es muy competido los puestos. Y muchas veces cuando hay exámenes, los puestos ya están dados en realidad. O sea, ya se sabe quién va a quedar en el puesto y ir al examen es un trámite. Entonces, si ustedes van a presentarse nada más al trámite, al examen, obviamente no van a quedar. Y es muy triste, pero esto sucede. Entonces, prepárense con eso, tomen clases previas, vayan a cursos magisteriales, toquen en todos lados donde puedan y si por alguna razón no quedan, no significa que, no sean, que sean malos, sino que existen todas esas estructuras que no permiten que uno llegue tan fácil, pero si fallan 9 veces, pues entonces lo intentan una décima vez y así sigue la vida. Bueno, para hacer mi comentario sobre cómo puede ayudar el consulado mexicano a la actividad artística aquí en Alemania, primero yo quiero agradecer que haya este tipo de cosas. Es una manera como se está formando. Yo me quiero también agradecer con Anel Cruz, que es la encargada de lo cultural aquí, que claro, con Cecilia Villanueva, porque en mi experiencia, pues yo también queriendo hacer que funcione la democracia, porque es también nuestra función como ciudadanos, acercarnos a las instituciones y participar, también nosotros cooperar con esto. Entonces, de esa manera yo me acerqué entonces al consulado y yo siento que hay una respuesta en ese sentido. Hay muchas cosas muy concretas que creo que se pueden ir saliendo, se pueden ir enseñando con el tiempo. Ahora, actualmente, por ejemplo, el problema que tengo directo es que a veces necesito salas de ensayos donde hacer música con un piano, por ejemplo. Entonces, son cosas chiquitas que eso puede ayudar, que pienso que puede tener el consulado acceso a ese tipo de cosas, y de lo demás, pues la verdad que coincido completamente con Ignacio y, y pues muchas gracias al consulado. Un gusto conocer a Ignacio, no lo conocía, no tenía el placer. Y pues a Luis también, ya nos conocíamos, pero pues qué gusto también reencontrármelo aquí por este medio. Mándale saludos a los músicos que están allí escuchándonos en México, a otros directores de orquesta, a otros aficionados de la música. Muchos saludos. Espero que de esto se generen nuevas amistades. Realmente me gustaría encontrarlos de otra manera, más cercana, y de ahí que siga entonces esta vida cultural en Alemania con perspectiva siempre a México. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Anel, no sé si quieras agregar algunas palabras. Perdón, yo quería preguntar sí, claro. una cosa, porque se me fue totalmente la pregunta acerca de lo del apoyo del consulado. Claro, habíamos platicado ya un poco de qué sería la conversación y me quedé pensando en este punto. A mí se me había ocurrido porque yo sé que en cuanto al presupuesto siempre es limitado en el consulado, eso se entiende, y como Sebastián dice, estoy totalmente de acuerdo. O sea, el hecho ya de abrir estos espacios es bastante bueno porque demuestra que hay una voluntad de parte del consulado de mínimo conectar a la gente, de escucharnos, de preguntarnos qué es lo que podemos ayudar, pero creo que coincido también con ellos que una de las partes importantes es las relaciones que el consulado ya tiene establecidas. A nosotros nos pueden ayudar mucho. Como músicos necesitamos músicos y un espacio en donde presentar la música. Entonces, si podemos tener acceso a espacios donde, por ejemplo, no tengamos que pagar una renta de un local y se nos vaya ahí el gasto de la taquilla, se te va a pagar el local y luego pagas a los músicos, ¿no? Entonces, tal vez conseguir accesos, eso estoy de acuerdo con ellos. Y yo quería ir un paso más, algo, no sé, tal vez es muy complicado, pero a mí se me ocurre que yo sé que en Alemania hay muchos programas de los cuales yo mismo me he beneficiado de apoyos a artistas. Ahora desde toda esta crisis de corona ha habido apoyos a becas
cada estado las maneja de una manera diferente, entonces es un poco complicado tal vez, pero pienso que tal vez una manera, de parte del consulado hubiera una especie de un newsletter o algo así que nos pudiéramos recibir los artistas o conectarnos por medio de algún boletín que se publicara quincenalmente o una vez al mes, en donde también incluyera, por ejemplo, lo que estamos haciendo los músicos, compartir eventos, exposiciones o películas o lo que sea que esté haciendo algún artista aquí. Y también muy importante que se pudiera dar promoción por este medio a algunas becas, porque hay muchas becas que podemos aplicar como artistas aquí, pero que a veces nos enteramos ya que un amigo nos contó que la recibió o ya que se cerró la convocatoria. Sé que esos no son becas de parte del consulado, que no está en sus manos dárnoslas, pero quizás sería, si me preguntan a mí algo en lo que creo que a la comunidad artística en general se le puede ayudar, es sí, tendiendo un puente para tener acceso a estos apoyos. Creo que es una forma en la que se puede ayudar económicamente sin usar presupuesto ¿no? Para un proyecto en particular. No sé. Y bueno, si ya es la última participación, igual un gusto haber conocido a Ignacio por aquí, a Sebastián. Bueno, a Sebastián yo lo veo más que, lo veo más que a mi mujer casi, tocamos mucho juntos, pero bueno, por computadora no nos conocíamos. Y bueno, a Anel también muchas gracias por organizar todo esto, porque son infinitas llamadas, mails de un lugar a otro y bueno, muchas gracias en verdad por organizarlo y a usted, Cónsul, también por tomarse el tiempo y tendernos una mano y abrirnos un espacio para comunicarnos y decirnos, miren, esto es lo que puede dar el consulado, pero lo queremos, ¿no? Y los queremos apoyar y eso ya es mucho, o sea, eso, y lo reconocemos. Muchas gracias. Y saludos a todos en México y aquí que nos están escuchando. Sí, muchas gracias, Sebastián, muchas gracias, Luis. Anel, no sé si quieras decir algo al final, si no ya para hacer el cierre. Pues no, solamente un comentario más felicito a todos y a todos de Santo Domingo, Yahuitlán, Oaxaca, región Chocho Mixteca. Es una gran alegría para nuestro corazón escuchar sus experiencias y sus esfuerzos. Ojalá algún día den un concierto para los pueblos indígenas en mi región. Es un mensaje de Carla Montes Lara y otra felicitación de Santo Domingo, Yahuitlán. Felicito de manera especial a Ignacio Olivaret por su sensibilidad con las culturas indígenas. Pues muchas gracias, solamente queda de mi parte. Gracias también por efectivamente muchas llamadas, mucha organización, pero es precisamente esto lo que da satisfacción. Es como después de salir de tocar un concierto, son los nervios, es la adrenalina y al final es la emoción de ver el resultado. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Anel, por tus palabras y los últimos comentarios. ¿Necesitas apagar tu micrófono? Sí. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por enlazarse el día de hoy. Estamos muy contentos de haber podido llevar a cabo este cuarto conversatorio con el talento mexicano residente aquí en Alemania. Quisiera anunciar nuestro próximo conversatorio. Va a ser sobre la economía circular y las ciudades inteligentes. Vamos a tener, es un tema completamente distinto, con especialistas miembros de la Red Global MX del capítulo GESEN. Y también quisiera avisarles que vamos a tener este próximo sábado un concierto digital dedicado a las víctimas de la pandemia COVID-19, en el que justamente participan los 3 músicos que tuvimos invitados el día de hoy. Voy a compartir la pantalla para que puedan verla. Espérenme tantito. No soy tan rápida aquí con el tema. Ay, no. Sí.
¿Ahí la ven? Sí, este es el concierto que vamos a tener este sábado a las 8 de la noche, hora de Alemania, a las 13 horas, hora de México. Espero que nos puedan acompañar. Eso es en este mismo canal de Facebook o también por YouTube. Y pues esperamos verlos pronto y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hasta luego.